¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, estamos en otro capítulo de los Ateneos. En este caso, parece que tenemos a los cirujanos del Churruca y como comentador a cirujanos del Hospital Austral. Ariel, esa es la novedad hoy. Un tema interesante. ¿Me escuchás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Sí, hoy el tema que nos ocupa es el dolor abdominal crónico post-bypass gástrico, que es un tema bastante común. En este caso va a ser un caso bastante complejo, que no es lo habitual, pero está muy bueno para ilustrar esta problemática que es bastante común. Así que lo vamos a tener como presentador al doctor Luciano De Luca, del Hospital Churruca, del equipo de Ezequiel Fernández, y como comentadores al doctor Patricio Cal, también del Hospital Churruca, que fueron el equipo interviniente, y al doctor Pedro Martínez Duarte, del Hospital Austral, y el presidente actual de SACO. Así que gracias por la participación a todos, bienvenido Luciano, te escuchamos atentamente. Gracias Pedro y Patricio por ser comentadores de este Ateneo y gracias por participar. Bueno, adelante Luciano entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. La verdad que está de más agregar, digamos, la responsabilidad y la organización con la que se organizan estos Ateneos. La verdad que es, yo siempre viéndolo como espectador y ahora presentando todo lo que hay atrás de esto es infernal. Así que la verdad que extiendo las felicitaciones ahora en primera persona habiéndolo visto. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el caso, como habían comentado, un dolor abdominal crónico en posoperatorio de bypass gástrico en IDRUX. Es una paciente de sexo femenino de 47 años que empezó en tratamiento con nuestro programa en el Hospital Churruca con un índice de masa corporal de 45 con 115 kilos sin comorbilidades, a la cual se le realizó, según protocolo, una gastrectomía en manga en octubre del año 2013. La paciente de su manga gástrica tuvo una buena evolución, una evolución absolutamente normal, pero con el correr de los meses, de los años, empezó a presentar síntomas de reflujo inmanejables, ¿sí? Pese al tratamiento máximo con inhibidores de la bomba, tenía un GERQ de 14 para un normal de 8, un máximo de 18 con una esofagitis grado 2, y en la pHimetría un porcentaje de tiempo en reflujo de 25% para un normal de 6. Sin antecedentes, un paciente con esofagitis un normal de 4, con lo cual una paciente súper patológica desde el punto de vista de su dinámica esofágica, con lo cual en julio del año 2016 se decide convertir la cirugía a un bypass gástrico en IDRU. A julio de 2016 la paciente presentaba un índice de masa corporal de 24 con 62 kilos, un muy buen estatus nutricional. Lo único que tenía como comorbilidades eran los antecedentes, los signos y síntomas de reflujo gastroesofágico, sin otras comorbilidades, y un ASA2 en la evaluación prequirúrgica. La paciente se convierte en julio del año 2016, presenta una evolución normal como cualquier posoperatorio, se va de alta al día siguiente a las 24 horas, como el 99% de los pacientes que operamos, independientemente de la técnica, pero a las 48 horas la paciente se reinterna con dolor abdominal y vómitos profusos agudos, sin mediar ningún tipo de otra conducta, se decidió la relaparoscopía. En esta, espera que yo quiero tratar de, bueno, no me permite minimizar la ventana. En la relaparoscopía, lo que encontramos como hallazgo fue una dilatación importante, casi total, de tanto el asa alimentaria como el asa biliar, y decidimos rehacer la enteroenteroanastomosis. O sea, tenía una oclusión en el pie. Por temas técnicos en el hospital no teníamos soporte para grabar videos, hasta nos estaban rehaciendo los quirófanos y la verdad no lo pudimos grabar. Esquemáticamente lo que encontramos fue esto, ¿sí? Una dilatación grande, muy importante de las dos asas, pero cuando abrimos la brecha lo que observamos es que no tenía una oclusión mecánica del pie, por lo cual lo que hicimos fue una enteroenteroanastomosis con estructura blanca hacia distal, hacia distal,
quedando una anastomosis de aproximadamente entre 8 y 9 centímetros. Nosotros habíamos hecho una anastomosis hacia cefálico en la primera cirugía, la extendimos hacia abajo y la cerramos tipo una estructuroplastia con un muy buen pasaje. La verdad que no nos quedó ninguna duda en el postoperatorio. Bueno, Sí. detengámonos un poquito ahí en la anterior, en tu esquema. Sí. Para que me fui para atrás. Ahí está. Bueno, ¿qué opinión tenés, Pedro, de este tipo de problemas y de resolución? ¿Estás de Bien, acuerdo con lo que se hizo? ¿Hay otras alternativas posibles para esto? bueno, en primer lugar les quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor poder estar participando en este Ateneo. Y en relación al caso puntualmente, nosotros hemos tenido obstrucciones del entero-entero en el postoperatorio inmediato, y lo que hemos decidido en esos casos, que antiguamente era más frecuente verlo cuando la entero-entero se cerraba con suturas mecánicas, ¿sí? Y entonces, en ese caso, nosotros lo que hacíamos era, sin desarmar la anastomosis, hacer un disparo del asa biliar a la común y del asa alimentaria a la común. Y la verdad que eso ha resuelto los casos que habíamos tenido nosotros en ese momento. Creo que esa es una alternativa factible de hacer también. Bárbaro. Patricio, ¿por qué eligieron esta forma de resolución? Sí, bueno, viste cómo es esto que estos casos de obstrucción temprana, que son a las 48, 72 horas del bypass, suelen ser la mayoría porque se acoda el asa común a las salidas, es un codito, no es realmente una estructura que tiene la anastomosis. ¿Me dejás compartir, Luciano, la pantalla un segundo ahora? Y en este momento, como era una anastomosis que estaba recién hecha, uno siempre está tentado de darle un puntito y como enderezarla, ¿no? La anastomosis, pero no te quedas muy tranquilo. Como estaba operada hacía poco, en este caso optamos por reabrirle la anastomosis previa, aspirar un poco todo el contenido biliar, porque un poco temerosos de los vómitos y la broncoaspiración, y hacerle esta ampliación de la anastomosis. Hay otras alternativas que son las que usamos más hoy. Yo ahora voy a compartir para mostrar un esquemita de lo que decía Pedro recién, que es generar como una especie de doble circuito, ¿no? Cuando uno tiene el bypass y tiene las asas que hacen la anastomosis y se obstruye alguna de las dos de la salida, sea la biliar o la común, si uno hace una segunda anastomosis a distal, o sea, distal de la alimentaria, proximal de la biliar, se genera como una especie de doble circuito. Por algún lado va a ir la comida y la bilis. Pero bueno, en este caso nos pareció que estaba accesible para abrirla y ampliar la brecha anastomótica. Creo que son todas alternativas válidas, ¿no? Seguro, totalmente de acuerdo. Me gustaría conocer tu opinión, Ale, y que nos des algunos tips de cómo evitás vos este tipo de cosas con tus pacientes. Y en los casos que te ha pasado, ¿cómo lo resolviste? Gracias, Ari. Vos sabés que esto lo hemos charlado en otros Ateneos, no me acuerdo exactamente en cuál. Y Pero yo lo que comenté para los que no estuvieron en ese Ateneo, ahora Sí, por supuesto. Vos sabés que, como comentó Pedro, nosotros hemos tenido, porque da la casualidad que estábamos, digamos, en el Hospital Austral en esa época, habíamos tenido algunos casos de obstrucción inmediata, digamos, en el postoperatorio inmediato, quizás no al primer y segundo día, sino al octavo, 10º día. En ese caso, nosotros lo que vimos era que constituíamos la anastomosis sesiono-sesional todo con sutura mecánica. Y se angulaba el asa común por alguna razón, o el asa alimentaria, y generaba un cuadro funcional, que lo solucionamos, como decía Pedro, haciendo como si fuese un bypass, ¿no? Una anastomosis nueva, sin
abrir la anastomosis que está cicatrizando. Yo creo que el tema de abrir la anastomosis, que está en un mal momento, digamos, porque está en plena cicatrización inmediata, digamos, del postoperatorio inmediato, es una situación compleja porque es un tejido que queda muy, muy frágil, ¿no? Esa es por lo menos la situación que me pasaba antes. Les digo la verdad, dos cosas quiero decir. Una, no me volvió a pasar nunca en el momento en que hicimos la anastomosis con sutura manual, mecánica y cierre manual. No tuvimos problemas del pie. Pero lo que vi, que en el caso de Luciano y de Patricio, alguna vez lo hemos charlado, porque veo que el dibujo está al revés. Es decir, veo que el asa alimentaria termina como en un asa ciega y el asa biliar sigue para adelante. Por eso digo, probablemente hay algo. No sé si alguna vez, si querés mostrar de vuelta, si querés, Luciano, el dibujo, y fíjate que lo que uno ve, o sea, del lado izquierdo en la pantalla, debería verse el asa alimentaria que se anastomosa en el asa biliar, que tiene un asa ciega, y sigue el asa común. No sé si me entienden lo que les digo. A ver, mostralo, Luciano, así lo explica sobre el gráfico. Para que lo comparto. Además, mientras muestra Luciano, nosotros en una época, hasta hace unos años, construíamos el pie con el asa biliar al otro lado de lo que es lo habitual, digamos, con el asa biliar del lado derecho del paciente. Eso hace unos años lo cambiamos. Y nosotros lo que nos cambió realmente el tema de estas obstrucciones por acodamiento es algo parecido a lo que contás vos, Ale, que es que antes lo hacíamos con dos planos, el cierre del orificio, uno invaginando arriba del otro, y después cuando pasamos a un solo plano desapareció el problema. Se ve que era algo parecido a lo que te pasaba a vos, que es que al estar muy cerrado, muy chiquitito, se producía ese acodamiento a la salida de la anastomosis. ¿Y ustedes, Patricio, qué largo de suturas utilizan? ¿De 60 o de 45 para el pie? Depende de lo que tengamos. En general usamos de 45 y si la que tenemos es de 60, no usamos toda. Usamos 4 o 5 centímetros. Porque eso es otro factor de probable obstrucción, digamos. Ya lo habíamos comentado también esto en uno de los Ateneos. Si vos cerrás el defecto entero-entérico y usaste una de 45 y lo cerrás muy apretado, corres más riesgo de estenosarlo que el tener una entero-entero amplia mecánica, digamos. Entonces, sí, en nuestro caso, siempre lo hacemos con 60 y tomamos la precaución de no pellizcar mucho tejido, minimizar la tensión de las dos asas cuando haces la entero-entero final. Sí, sí. Y es un problema es un tema que desapareció cuando dejamos de hacer ese segundo plano invaginante, porque eso se ve que era porque lo que se estenosaba no era la boca, era la salida, el asa común donde salía de la anastomosis. Un comentario, si me permitís, Ariel. Sí. Dos cositas o dos tips que nosotros hemos empezado a ver y a hacerle mucha importancia, es cuando uno cierra la cara anterior, chequearla al final y ver si no tenés como un punto en la cara posterior de la anastomosis. Eso nos deja muy tranquilos. Digo esto para lo que por ahí están comenzando, revisarla, no está nada, la das vuelta y te fijas si está, porque te das cuenta cuando está mordida. Cuando vos tirás de las dos puntas te vas a dar cuenta que está mordida atrás. Entonces, ahí, en esos casos nos ha pasado varias veces, como tenemos que desarmar todo y volverla a hacer, ¿sí? Eso es un tip. El segundo es cómo cerrás vos la brecha. Nos ha pasado a veces que, sin querer, tomás mucho y te vas hacia el asa alimentaria, y eso da como un pie y nos genera otra obstrucción. Y hemos tenido que entrar, sacar ese cierre y se soluciona la complicación. Esa es la obstrucción más temprana que hemos tenido nosotros, no tanto así como decir, en este caso que fue a las 48 horas, lo hemos tenido cuando cerramos la brecha mesentérica. Dos cosas, Ari, si me permitís. Uno, estoy de acuerdo en usar sutura mecánica de 60. Nosotros siempre lo hacemos así, porque eso te da una chance más de que haya menos problemas. El otro, lo que dice Pedro es clarísimo.
Cuando uno intenta cerrar el mesenterio, el defecto, y va hacia el intestino, nosotros evitamos tocar el intestino. Quizás podemos tener riesgo, que es muy bajo, de una hernia interna yeyuno-yeyunal en ese lugar, porque no conectamos el mesenterio con el intestino, porque ahí se generan estos problemas, ¿no? Así que es una buena idea esa. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros hacemos lo mismo. Un último punto, Ariel, disculpa. Por ahí leí algún trabajo que había gente que disparaba 2 disparos de blanca, qué sé yo, lo que fuere, de 60, y esos han visto que tenían más hernias internas que los que hicieran con un solo disparo. No me recuerdo qué paper ni qué, pero me llamó la atención. Te digo, que uno Pedro, piensa que si uno hace 2 disparos, vas a tener una boca más amplia, pero aumentaron la incidencia de hernias. si me permiten, yo también hago lo último. Interesante. Lo que dice Pedro, con los 2 disparos, se ha visto también que hay mayor número, y esto me lo han comentado también los cirujanos de Rosario, Abrucci y Marcolini, que han tenido intususcepciones en ese lugar. Por alguna razón, el asa ciega del asa biliopancreática se genera y se introduce y produce un cuadro de dolor crónico posoperatorio. Sí, igual no le veo mucho el sentido a eso de ampliar tanto la boca. Me parece innecesario, pero bueno, para evitar una estenosis generás otro problema, me parece, de esa manera. Pero bueno, son alternativas y cosas que creo que no hace la mayoría. Así que bueno, seguimos entonces. Resolvieron el problema de esta manera, ¿y qué le pasó, Luciano, a la paciente? ¿Y qué le pasó? Bueno, ¿se acabaron los problemas? No. Me imagino. A los 3 meses del postoperatorio, en octubre, la cirugía había sido para julio, la paciente se reinterna por dolor, más náuseas y vómitos, según refiere la paciente, entre 2 y 3 meses de evolución. Quiere decir que en realidad nunca anduvo del todo bien. Básicamente, cuando la internamos, la paciente con una tomografía totalmente normal, responde al tratamiento médico, ¿sí? Antiespasmódico, se interpretó, y dijimos, bueno, puede ser algún tipo de transgresión alimentaria, algo relacionado con algo funcional. La paciente se va de alta. A las 96 horas, la paciente se reinterna con un dolor, o sea, que la partida al medio, según lo que refería a ella, los mismos síntomas, pero con muchísima más intensidad a las 96 horas de todo esto que había pasado en la internación esa. Acá, bueno, la idea es un poco participar al auditorio sobre qué conducta tomaría en esta instancia, si seguir con el tratamiento médico al cual había respondido bien, si realizar algún tipo de estudio contrastado, valitado o seriográfico, una nueva tomografía o una exploración quirúrgica. Sí, acá vamos a ver qué opina el auditorio. Estas serían las opciones ante este paciente, un paciente que consulta por síntomas de dolor, de probable etiología obstructiva de nuevo, que nunca anduvo perfecto en el posoperatorio de esa complicación, que ya tenía una TAC realizada en la internación 96 horas antes, que no había mostrado signos de oclusión. ¿Qué conducta tomarían? ¿La esperan? ¿Revisan nuevamente los estudios por imágenes? ¿O directamente la exploran? ¿Vos qué harías, Pedro, con esta paciente? Si es tu paciente. Sí, creo que la operaríamos inmediatamente. Siempre tengo como el fantasma de la necrosis. Vos sabés que las tomografías tienen baja sensibilidad, entonces la verdad que la operaríamos. Muy bien. Patricio. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Pedro. Uno a veces, el tema de los dolores abdominales crónicos post-bypass es todo un tema. Este era un caso que realmente fue muy claro en el momento que se reinternó, tenía mucho dolor, tenía una tomografía normal, no estaba peritoneal, no tenía ningún signo de que estuviera ocurriendo alguna catástrofe abdominal, pero ya es una paciente que venía hacía 2 meses con dolor, uno se olfatea que algo está pasando.
pero tampoco es una decisión tan fácil de tomar, ¿no? Porque la gente, uno le explica, no, te voy a operar, pero no tenés nada en la tomografía, y la gente se resiste. Entonces, bueno, es un tema que es complicado, pero sí, en este caso optaría por la reoperación. Muy bien, bueno. Peleado los resultados. Y los resultados dan contrastado, casi la mitad de la gente le haría un estudio contrastado. Decinos a ver qué les parece a ustedes, Pedro y Patricio. ¿Sirve el estudio contrastado en este caso con el antecedente que tenía la paciente de problemas en el pie del IDRUP? ¿Llegamos a tener un diagnóstico más certero con esto o no sirve de mucho? Yo creo que teniendo una tomografía ya previa, Claro, está de más discutir exacto. Tenemos una tomografía que hoy con la tomografía podemos ver mucho más, me parece, ahí en el pie. Hay otros signos que se pueden evaluar con la tomografía, con lo cual me parece que poco podríamos aportar. Y como te digo, no sé, hay que tenerle muy presente a la necrosis. Yo igual soy muy amigo de los estudios contrastados porque si bien la tomografía hoy en día te da un montón de datos, el estudio contrastado te da esa cosa dinámica que no tiene la tomografía, ¿no? Que uno ve el pasaje, ve cómo se mueven las asas. Obviamente este era un caso donde la paciente se reinternó con muchísimo dolor, pero durante el estudio del dolor crónico, a mí me gusta mucho hacer un tránsito intestinal y ver un poquito cómo se dispone el intestino, cómo transita, la velocidad y demás. Sí, estoy de acuerdo con vos. Ahora, digamos, a diferencia de lo que pasaría con una gastroyeyuno-anastomosis, con un reflujo, con una programación de una cirugía de revisión, donde sí el estudio contrastado dinámico te aporta mucho, acá yo creo que el estudio para diagnosticar esto es la tomografía computada, no solo por el diagnóstico puntual de obstrucción, sino también por la magnitud y el tiempo de oclusión que te va a determinar las imágenes de la tomografía. Así que, si bien tiene lugar, creo que teniendo una tomografía normal no te aportaría mucho para la decisión quirúrgica. Bueno, pero en este caso, sí, esta paciente cuando se fue de alta, se fue con el programa de hacerle un tránsito de intestino dinámico porque la tomografía era normal y el dolor era un dolor que era, pero no era. Por eso creo que tiene un lugar dependiendo de cómo está el paciente. Pero digo que nos aporta esta cosa dinámica, la seriada, que no tiene la tomografía, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron entonces ustedes, Luciano? ¿Se reinternó la paciente con dolor de nuevo? Internó con todo, o sea, con el antecedente de que venía ya con 2 meses, más de 2 meses de dolor en un posoperatorio inmediato, que nunca había arrancado del todo y que tenía una tomografía que la verdad mucho no nos decía, lo que nosotros optamos fue por una conducta quirúrgica. ¿Para qué? Ahí fue que le hicimos una... Acá, perdóname, antes de que sigas, hay una pregunta de nuestro amigo Eduardo Babor, ¿por qué no endoscopía? ¿Querés respondérsela a vos, Luciano, Patricio? ¿Por qué no le pidieron una endoscopía a esta paciente? Porque no eran síntomas no tenía vómitos, no eran síntomas de algo alto, eran bien síntomas intestinales, dolor centroabdominal. No nos pareció que fuera a aportar en ese momento una endoscopía nada al diagnóstico. El cuadro era un cuadro bien de dolor, si bien o sea, no predominaba lo que es el tema vómitos, como sí pasó en la primera cirugía cuando estaba ocluida. Y aparte tenía una tomografía que no tenía nada, era una tomografía en blanco que de hecho condice con lo que nosotros, bueno, esta prometo que es la última cirugía de la paciente, que no hay videos, como ven acá en noviembre de 2016, cuando nos inauguraron los quirófanos mejoró todo, pero en este caso lo que encontramos fue algo muy similar a lo que vimos en la primera cirugía respecto al pie, un acodamiento funcional, pero ya sin dilatación del intestino. O sea, no tenía dilatación de las asas ni biliares, ni asa biliar, ni asa alimentaria, que de hecho condecía con la tomografía, porque la tomografía yo creo que lo más fácil que tenés de ver, o lo más inmediato, por ahí a veces te cuesta ver el nivel, pero lo más inmediato que vos tenés es que está ocluida y que tiene intestino dilatado. En este caso, la verdad que lo que encontramos, el hallazgo quirúrgico, fue muy coincidente con lo que teníamos en la tomografía, y lo que también vimos que cuando le rectificamos el pie a la salida, que encima
recordar que era un pie grande, digamos, porque yo tenía un pie que estaba, digamos, aumentado su diámetro hacia abajo, hacia distal. Lo que vimos cuando rectificábamos el pie, que el intestino se acomodaba y que tenía buen pasaje, y que de hecho evacuaba lo apenita dilatado que tenía por encima del pie. Con lo cual la conducta fue rectificar la anastomosis y darle una posibilidad a eso. Como el cuadro no era un cuadro tan agudo y tan florido como la primera vez, rectificamos la anastomosis y vimos que rectificando con puntos de Perorén hacia distal, el intestino se acomodaba y el pasaje era bueno. O sea que lo interpretaron como un kinking y no como una estenosis propiamente de la entero-entero, digamos. Interpretado como algo más funcional que mecánico. A la salida del pie. Era mecánico a la salida del pie, pero no como algo, perdón, me expresé mal, ¿no? Era mecánico, pero no era oclusivo endoluminal. O sea, cuando la paciente se acomodó del asa, el pasaje era bueno. Puede ser una angulación y no una estenosis propiamente dicha. Muy bien. ¿Y con esto? En noviembre se solucionó, no se solucionó nada, la paciente anduvo bastante mal, o sea, muy mala evolución, dolor persistente pese a múltiples esquemas analgésicos, siempre siguió, o sea, no era una mala evolución en lo inmediato, la paciente seguía con cuadros similares a lo que lo trajo a la primera reinternación, no era algo agudo, pero era un dolor persistente, ya sin vómitos, o sea, evidentemente mejoró, digamos, por ahí la dinámica intestinal con esa rectificación, pero el cuadro no estaba claramente resuelto. Empezamos a hacer un manejo conjunto con el servicio de dolor para lo que es manejo de dolor visceral, pero esto le dimos un tiempo, le dimos unos meses de evolución, pero en marzo de 2017 decidimos hacer una laparoscopía exploradora porque el cuadro era cada vez más intenso y tenía cada vez menor respuesta a la analgesia. Ahí fue donde el 3 de marzo de 2017, lo mismo, coincidiendo con los hallazgos, o sea, esta es una laparoscopía muy similar a lo que vimos en la primera cirugía, pero sin el acodamiento. Acá, no sé si se llega a ver por el streaming del video, pero era un asa desde la gastroentero hasta el pie normal, no tenía nada de dilatación, y ya cuando llegábamos al pie biliar, lo que se observaba era un pie absolutamente dilatado, aperistáltico, absolutamente disfuncional, yendo a distal del pie, veíamos que el asa alimentaria también estaba normal y el canal común estaba normal, o sea, tenía algo de pasaje, pero era un pasaje, o sea, el problema estaba claramente en el pie. Ahí, de nuevo, también queremos la idea de participar al auditorio, qué conducta hubiera tomado en este intraoperatorio, si hacer una yeyuno, o sea, la alternativa que mostró Patricio antes, por debajo del pie, rectificar por encima y por debajo como tomamos en la segunda cirugía, resecar todo y hacer todo de nuevo, hacer una doble entero anastomosis, o sea, resecar el pie y hacer una doble anastomosis, o no tomar ninguna conducta y manejarlo como si fuera una laparoscopía en blanco y manejo de analgésico al no haber un hallazgo claro de un cuadro oclusivo. Bueno, entonces, para el auditorio las opciones son claramente bypasearlo, rectificarlo o desmantelar el complejo anastomótico. Esas serían las tres posibilidades que tenemos ante este paciente, o dejarlo así, tomarlo como que estaba inflamado por una... Eran gases. Que tendrías que ser muy valiente para elegir eso. Sí, hay que ser intrépido para hacer eso. Bueno, mientras el auditorio contesta... ¿Qué haces, Pedro, con esta paciente? Segundo, tercer cuadro de oclusión al pie, en una anastomosis ya retocada un par de veces. Sí, creo que no nos quedaba otra opción más que hacer una resección en bloque y hacer nuevas anastomosis. Sí. Es un tema, casualmente cuando me tocó este tópico, le escribí a una paciente que tenía más o menos los mismos síntomas y la cual se la operó 18 veces. Ahí 18 veces se la operó, que se hacía una anastomosis y la otra. Bueno, la solución más efectiva fue esto, desarmarla en bloque y volver a hacer todas las anastomosis nuevamente. Muy bien. A ver qué dice la gente. Bueno, el 70% de los casos coincide con lo que decís vos, Pedro.
le desmantelaría todo el complejo anastomótico, un 3% la rectificaría, que es lo que se hizo en la cirugía previa y falló, y un 25% la bypasearía. Antes de ir a Patricio para que justifique y nos cuente lo que hizo, me gustaría ver qué opinás vos, Ale. Bueno, evidentemente la paciente tiene un problema no resuelto del pie desde hace mucho tiempo, probablemente funcional, que va y viene, y hay que tomar una decisión y solucionarle el tema de una vez por todas. A mí, yo estoy de acuerdo con hacerle una resección completa y hacerle bien la anastomosis, que seguramente tuvo algún problema desde el inicio, ¿no? Esa es mi opinión. Muy bien. No quería dejar de comentar, yo no entendí bien si le hicieron o no le hicieron tomografía previo a la cirugía. A mí la tomografía computada me parece fundamental porque te descarta, primero te da un plano global del problema, te descarta otras patologías y te descarta otras causas también, como una intususcepción o otras causas. No te da por ahí el detalle funcional, pero entiendo que yo le haría siempre una tomografía previa, ¿no? Sí, la paciente tenía tomografía y todas las tomografías no la pudimos recuperar por un tema del tiempo de almacenamiento que tienen en el hospital, que no nos las consiguieron, pero sí recuperamos los informes y de hecho nos recordamos el caso también nosotros, que todavía lo tenemos presente, de hecho, y la paciente sí estaba tomografiada, creo que está más irradiada que un oncológico, porque la paciente a cada una de las reinternaciones se tomografiaba, de hecho, programada, internada, o sea, y las tomografías venían como la anterior a la que se le hizo. Nosotros cuando hicimos esa rectificación del pie, una de las posibilidades con las cuales entramos era rehacer todo de nuevo, o sea, lo que hicimos en esta cirugía. La realidad es que no lo hicimos porque como tenía todo tan buen pasaje, cuando lo rectificamos, vimos que pasaba tan bien, le dimos la posibilidad para no sumarle morbilidad. Y aparte fue una laparoscopía de 20 minutos, o sea, fue más tiempo de devanar que de resolver. Entiendo, sí, perfecto. Nosotros entramos con esa idea en la cirugía anterior. Ya ahora cuando vimos que después de esa cirugía nunca anduvo del todo bien, de hecho fue empeorando, fue que decidimos esta conducta. Pero sí, estaba tomografiada y la tomografía era normal, y de hecho, si te fijas ahí en la cirugía, tampoco tiene dilatadas las asas como para que te pueda llegar a saltar algo en la tomografía. Bueno, contanos lo que hicieron, Luciano. A ver, entonces, ¿cuál de esas opciones eligieron ustedes? Lo que elegimos fue rehacer todo, básicamente. Esa fue la primera sección que la hicimos a nivel del canal. La primera anastomosis se la hicimos entre el asa biliar y el canal común. El intestino, la verdad que no tenía ningún tipo de sufrimiento. Sí hicimos mucho hincapié en lo que es el cierre de las brechas, o sea, en este caso cerramos las brechas, tanto la brecha de la anastomosis esta, bueno, después lo muestran en el video, como del Petersen con seda, hasta el intestino, y ahí hicimos toda la resección del pie, la sección del meso, la resección de todo el complejo del pie. Además decidimos, perdón Lucho que te interrumpo, para no hacer un merengue de asas, hacer eso que hicimos primero, que fue hacer la primera anastomosis, después resecar todo el complejo y después hacer la segunda anastomosis, cosa de tener algún punto fijo del cual guiarnos. Lo que te iba a preguntar, Patricio, que no se ve bien el video, quizá por el streaming, es cómo encontraste el complejo anastomótico. ¿Estaba muy dilatado? No, era una piñata, una Ah. piñata era. Yo nunca había visto, no sé lo que era el complejo. O sea, el que votó que haría un bypass o que no le haría nada es porque no estuvo en esa laparoscopía, porque sí, yo nunca había visto una así. Después tuvimos otros 2 casos más iguales, pero un complejo que realmente no daba para hacer otra cosa que sacarlo. Bien. Bueno, ahí está el cierre también de la otra brecha, que quedó lo que sería entre el asa alimentaria y el asa biliar, y también le cerramos el espacio de Petersen.
Esquemáticamente, lo que hicimos fue una resección total de todo el pie. Y una doble anastomosis, que quedó, bueno, obviamente es un esquema, ¿no? Pero que quedó más o menos montada así. Perfecto, independizaron las tres asas, resecaron el complejo y juntaron de a dos. Exactamente, la paciente en el posoperatorio, un posoperatorio normal, la verdad que estuvo bárbara, dijimos, esto está resuelto, más no, evolución tórpida, no mala como fue en la primera cirugía, la realidad es que no fue una evolución similar a la de la primera cirugía, en la cual estuvo desde que se operó hasta que se hizo esta cirugía que mostré recién, cada vez peor, pero la paciente evolucionó continuamente con un dolor sordo, pero continuo, con una alteración en todos los estándares de calidad de vida, manejo multifarmacológico por el servicio del dolor, hasta con, bueno, pregabalina, todo el combo que dan ellos para manejo del dolor, que respondía, era un NI, respondía sí, respondía no, volvía, consultaba esto en el transcurso de 2 años. Una cosa que nos empezó, digamos, por ahí a entorpecer el diagnóstico fue que la paciente hizo un viraje obsesivo a lo que es la actividad física, se convirtió en maratonista, o sea, entrenaba todo el tiempo, esto lo veíamos, o sea, la gente misma de dolor iba en contra de todas las indicaciones que le decía la gente del dolor, digamos, para no entorpecer el dolor visceral con un dolor parietal, estaba súper sobreexigida, no daba, digamos, no seguía las indicaciones del especialista en dolor, pero por otro lado teníamos una paciente que cada vez que había venido con un dolor, con una complicación, tenía algo mecánico que lo justificaba. Entonces no podíamos atribuírselo y decir, bueno, nada, es un dolor psicológico, dejá de hacer actividad física y mejorarlo. Entonces, esto así estuvo aproximadamente 2 años y medio. En septiembre de 2019 decidimos reinternarla para estudiarla y eventualmente hacer una reexploración. Acá sí fue algo que era bastante crónico y bastante manejable. Acá le hicimos un tránsito, como decía Patricio, un estudio que nosotros, la verdad que lo tenemos con mucho aprecio, en el cual lo que vimos, como van a ver en el estudio dinámico, más allá, bueno, acá lo que se ve es el estático, la foto, es una estasis importante, en el dinámico se veía que era un intestino prácticamente sin peristalsis, esto estuvo minutos y no pasaba del hemicuadrante superior izquierdo de la paciente, y le hicimos una tomografía en la cual lo que vemos fue algo, sobre todo se ve mejor en los cortes sagitales. Se ven todo, pero por ahí de frente se puede ver mejor un acúmulo de contraste en el hemiabdomen izquierdo de la paciente, sin buen pasaje en el hemiabdomen derecho. Y cuando hacemos el análisis fino de la tomografía, lo que vemos es un tironeamiento del meso, que era bastante compatible con una hernia interna. Ahí fue donde decidimos, en forma programada, bueno, con la paciente internada, pero en forma programada, reexplorarla, donde nos encontramos esto, que es algunas leves adherencias. Hicimos el seguimiento, como hacemos siempre, del punto fijo del gastroentero. No tenía dilatación del intestino en ninguna de sus asas, pero cuando empezamos a devanar, yo no sé si se llega a ver bien con el streaming, pero tenía todo el intestino herniado en alguna de las brechas que se formaron, que no quedaba bien identificado cuál. Pero estaba totalmente plegado sobre sí mismo, tenía un nudo en el intestino. Evidentemente, bueno, decía con la clínica de la paciente, una clínica, ahí se veía una de las anastomosis, una clínica totalmente crónica. No tenía un cuadro oclusivo agudo, pero no sé si llegan a ver, está todo plegado sobre sí mismo.
estaban las dos anastomosis comprometidas en esa hernia. ¿Y la hernia esa se produjo por el defecto que quedó de la resección del complejo anastomótico? ¿Suponés? Suponemos que sí, porque, bueno, ahí la conducta fue el cierre también con seda. Lo que no nos cierra del todo para que sea alguna de esas brechas es que nosotros habíamos cerrado todos los espacios con seda y que no la veíamos acá, y se supondría que la seda la tenés que ver. O sea, no se había cerrado con Vicryl. No sé si esto es una de esas covachas que se pueden formar nuevas, digamos, más allá de la anastomosis. Nosotros cerramos los mesos de las dos entero-enteros. Por ahí se formó en algún punto intermedio, un punto en el cual la paciente hizo esa hernia, porque la verdad que no vimos la sutura que habíamos hecho y habíamos cerrado tanto los dos espacios mesentéricos de las dos anastomosis nuevas como el Petersen. Sí, porque por lo que se ve en el video no parecería un defecto intermesentérico de falta de mesenterio en ese sector, ¿no? No, por eso, y tampoco, también, viste, condice con que no está el hilo, El hilo. la sutura, ni el rastro vimos ahí. Ariel, ¿vos viste el capítulo de Los Simpsons donde a Homero le aparece un agujero en el living que lleva a la tercera dimensión? Bueno, era esto el agujero ese, porque no era la brecha mesentérica, todavía hoy no sé qué era, pero era un agujero que era igual a una brecha mesentérica, con todo herniado, volvulado para el otro lado, y todavía es el día de hoy que me estoy preguntando de qué habrá sido. ¿De dónde ¿Te viene ese imaginas? agujero? ¿Te imaginas que con esta paciente, cuando le resecamos el complejo, lo último que queríamos era volver ese abdomen? Así que le cerramos con una tenacidad las brechas, le dejamos todo como para decir, bueno, acá se acabó el problema. Pero no. No es el caso de las 18 veces de Pedro, ¿no? Después pasá de los datos por las dudas. Bueno, pero lo pudieron resolver haciendo lo que nosotros lo hicimos y se nos volvió a complicar. La paciente evolucionó bien de esta cirugía, alta a las 48 horas sin ninguna complicación de posoperatorio inmediato, con un seguimiento a hoy, 12 meses, una paciente asintomática que, no, ahora es el paciente personal del doctor Cal, yo ya la borré, la bloqueé del teléfono, pero una paciente asintomática, hasta hace poquito la vimos y la verdad que estaba bien. Esto Bueno, un poco de... claramente, antes de que vayas a la bibliografía, este caso nos muestra que el pie del IDRUC puede ser un problema muy complejo, muy difícil de resolver, a pesar de que lo resuelva equipos con alto volumen y experimentados como ustedes. O sea que no es una cosa de principiante tampoco, ni problema técnico, porque ya tienen un ejercicio de muchos años en hacer este tipo de cirugías. Así que, a pesar de eso, son cosas que pueden pasar. Y creo que la clave, bueno, está primero en buscar la forma de cómo evitar que se produzcan estas cosas. O sea, hacer la profilaxis en la cirugía inicial, posicionar bien las asas, usar la sutura adecuada, con todos los tips que dieron tanto Alejandro como Pedro como Patricio. Creo que eso es fundamental. Y bueno, y en el caso que suceda, tratar de ir a lo más radical, que es, digamos, no hacer la cosa radical de movida, sino bypassear inicialmente, que es lo que se dijo, y esperar que no te suceda de nuevo como les pasó a ustedes. Así que bueno, contanos un poquito qué encontraste en las últimas revisiones bibliográficas, Luciano. En esto son algunos artículos seleccionados, obviamente por un tema de tiempo también del Ateneo no podemos poner, o sea, no pretendíamos tampoco hacer un trabajo de esto, pero lo que vimos es un trabajo de seguimiento a 5 años después de bypass gástrico, es una serie de 164 pacientes en los cuales a veces por ahí uno subestima lo que decías vos antes, el tema de lo que es el dolor del pie, ¿sí? O sea, estos pacientes, este trabajo reporta un 33,8% de los pacientes que fueron sometidos a un bypass gástrico que presentaron dolor abdominal crónico, que fue a predominio de mujeres que obviamente no motivaron reoperaciones, son pacientes, o sea, esto los engloba en pacientes que consultaron ambulatorios, se reinternaron y no se reoperaron, pacientes que se reoperaron, pero o sea, un tercio de los pacientes presentaron algún tipo de sintomatología asociada al pie. Para mí, bueno, yo creo que es un poco más alto de lo que son las cifras de lo que uno ve habitualmente, pero
es una patología insidiosa del pie. 75% de ellos tenían una asociación con trastornos digestivos y colon irritable, y desde ya que tenía una reducción de calidad de vida con todos los test que se hacen para objetivar lo que es la calidad de vida, los test psicológicos que se hacen, todos presentaban una alteración de la calidad de vida. Es un trabajo nuevo, ¿sí? Ahora que se publicó en abril, que lo que muestra es un seguimiento de 11 pacientes que tuvieron, o sea, los 11 con un seguimiento mayor a 5 años, en posoperatorio bypass gástrico con dolor crónico, de los cuales 7 presentaron constipación. Un poco también lo que decía el otro paciente, o el otro trabajo, de 75% tenían alteraciones funcionales intestinales. Todos los pacientes tenían tomografía normal, algo parecido a lo que nos pasó a nosotros. La conducta en todo fue la reoperación, y lo que se vio fue que los 11 tenían las brechas abiertas, de los cuales 6 tenían intestino herniado en alguna de esas brechas. Y la resolución la resolución de todos, que fue cerrar las brechas y en los casos que correspondía reacomodar el intestino, hubo una resolución del dolor en 9 de 11 pacientes, 2 quedaron con dolor crónico. Y este trabajo es un poco más viejo, es del año 2011, del Annals of Surgery, en el cual lo que hace, digamos, es un review, un metaanálisis de una serie de patologías asociadas a complicaciones de dolor crónico en posoperatorio bypass gástrico. Acá lo que marca es estenosis del pie, un 0,5%, lo que hablábamos por ahí antes, que es un poco alto para lo que se da habitualmente, pero que, si bien este no fue un caso de estenosis, el nuestro no estaba nomenclado a la disfuncionalidad del pie. Esto no se podría decir que fue una estenosis del pie, pero se comportaba como tal, y según las series, una incidencia de 1 a 9% de hernias internas, que es por ahí la complicación más frecuente en el posoperatorio alejado de un bypass gástrico. Bueno, a raíz de esta bibliografía y estos datos que pone Luciano, yo creo que todos los que hacemos bypass tenemos muchos pacientes con dolor crónico, con dolores subagudos, que consultan por dolores banales a veces, pero es muy común la consulta por dolor abdominal post-bypass de distinta magnitud. ¿Cómo hacen ustedes, Patricio, Pedro y Alejandro, para decidir a qué paciente llevan a quirófano? O sea, ¿en quién sospecharían que la resolución es quirúrgica? Porque, como dijo Luciano, muchos de estos pacientes tienen tomografía normal, el dolor no es de una intensidad terrible y no los invalida, pero a veces tienen un defecto, una hernia interna o una angulación, y se puede resolver desde el punto de vista quirúrgico. ¿Cómo hacen? Se le sienta el paciente ahí, les dice, consulta un par de veces por dolor, 2, 3 veces. ¿A qué paciente llevan a quirófano? ¿A qué paciente le dice, bueno, a vos te tengo que reexplorar? Patricio, primero. Sí, el tema es como vos decís, ¿no? Es uno de los talones de Aquiles del bypass en IDRUX, es el dolor crónico. Y que, bueno, uno sabe que una de las etiologías es esta, son las hernias mesentéricas o el Petersen o problemas del pie, pero también hay pacientes que tienen diarreas crónicas, disbacteriosis. Entonces, bueno, primero un poquito hay que apuntarle con el interrogatorio a eso. Y yo te diría que hoy cada vez lo tiendo a llevar antes a un paciente a quirófano con dolor crónico, porque estoy convencido de que esto muchas veces nos cuesta interpretarlo como una complicación quirúrgica y reoperar, pero muchas veces, como en el estudio que mostró Luciano, de pacientes que tienen una hernia mesentérica que pasa inadvertida, que no se ven las imágenes, y que es lo que les trae el dolor. Y es muy invalidante el dolor. En el trabajo que mostró Luciano recién, el de la Universidad de Oslo, que estudiaron pacientes de más de 5 años de bypass, 1 de cada 3 tenía dolor crónico. Y de esos, casi la mitad tenía un dolor casi invalidante, que no le permitía seguir una vida normal. O sea, estamos hablando de que de cada 5 personas o 6 personas que se operan con un bypass, hay una que tiene un dolor invalidante. Entonces creo que hay que tender a la reoperación temprana, hacerlo como una laparoscopía diagnóstica, explorarlo y ver qué encontramos. Y por lo menos ya nos sacamos el problema más frecuente de encima. ¿Estás de acuerdo, Pedro, con eso? Sí, coincido. Y bueno,
hay un dolor que es característico, que es el dolor hacia la espalda, ¿no? Que como ese tironeamiento del mesenterio, eso también lo tenemos muy presente, a pesar de tener una tomografía normal. Y otra característica que es de los pacientes que solemos llevar al quirófano son aquellos que tienen estos dolores reiterados, ¿no? No es ese que empezó una sola vez. Bueno, generalmente procuramos evitar dilatar el tiempo en tomar la decisión a la cirugía, porque también hemos visto necrosis del intestino. Entonces, eso es lo que tenemos que, ese es el enemigo número uno que tenemos que evitar. No, bueno, en ese caso sí, o sea, uno cuando sospecha una oclusión intestinal o una suboclusión intestinal, un atrapamiento de un asa, obviamente que lo tiene que llevar a quirófano. La pregunta que yo te hacía es, ¿cómo elegís ese paciente para llevar a quirófano? ¿A quién, cómo descartás que uno va a ir hacia eso o no? Es una sospecha y vos de esa manera operás un montón de pacientes que por ahí no tienen nada y son problemas funcionales, o tenés algún dato que te lleve más a decir este sí puede tener problemas, lo llevo a quirófano más rápido. Es como ¿Se te entiende la decía, pregunta? sí. Estas 2 o 3 características, que sea un dolor que sea reiterado, que tenga un dolor como tironeamiento hacia la región lumbar, y bueno, obviamente la tomografía que descarte, no tenga nada, ¿no? Pero bueno, evidentemente que nosotros, no tampoco es que andemos reoperando a un montón de pacientes, y hay muchos de bypass, pero nada, esas son las características que nosotros tenemos en presente al momento de llevar a un paciente a cirugía. Bárbaro. Vos, Ale, por último, para redondear, Sí, ¿a sí, yo creo que cuál lo el tema, sospechás? sí, déjame decirte algo general primero. Es un tema complejo, es un tema frecuente y es un tema que hay que estar muy atento. Porque si te llama un paciente que está con dolor abdominal por teléfono y vos le preguntás, ¿pero vos qué tenés? ¿Una manga o un bypass? Si tiene una manga le decís, tomate una buscapina. Si tiene un bypass le decís, vení acá porque te tengo que hacer una tomografía. Esos son datos fundamentales. El tema de la hernia interna con el posible compromiso intestinal es gravísimo. Entonces hay que estar muy atentos, hay que descartar, primero hay que verlo al paciente, hay que hacer una buena anamnesis, hay que descartar que no sea una úlcera gastroduodenal, del pouch, hay que descartar que no tenga litiasis vesicular, por supuesto, pero son cosas que hay que charlar con el paciente, y siempre hay que tener en la cabeza que puede ser un cuadro herniario. La tomografía es el tema, estudio diagnóstico fundamental, pero hay un dato muy importante, Ari, que vos dijiste, la tomografía a veces no, o en general puede dar normal. Lo que pasa es que hay que ver quién te ve la tomografía. Y ese es un dato también importante, que parece que uno no hay que soslayarlo. Es decir, nosotros vamos a ver la tomografía con el especialista, le pedimos por favor que se fije en el wild sign, es decir, en el arremolinamiento, en los datos directos e indirectos de hernia intestinal. Y nosotros, aunque la tomografía dé negativa en pacientes que están con dolor y que están con cuadros compatibles, le hacemos la laparoscopía diagnóstica. Es preferible hacer una laparoscopía que no tiene ninguna, digamos, patología, que ver un paciente muy complicado con necrosis intestinal. Esos pacientes hay que tratar de evitarlos. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en lo mismo. Ante la duda y ante la sospecha, preferible una laparoscopía además y no una isquemia intestinal o una complicación grave. Así que en eso estamos todos de acuerdo. También estamos de acuerdo que es una causa muy común de consulta post cirugía bariátrica, post bypass gástrico, y coincido con vos que cuando te llama un paciente con dolor que tiene un bypass, te estresás, a diferencia de lo que sucedería con un paciente con una manga gástrica. A raíz de todo esto, la doctora Adalid González de Venezuela, que le mando un saludo, que estuvo con nosotros en otro Ateneo, y es una cirujana bariátrica de mucha experiencia, nos pregunta
aparte de felicitarnos por el caso a los que tuvieron este caso, si consideraríamos que debería existir un protocolo para la laparoscopía diagnóstica en todo paciente al seguimiento alejado de bypass gástrico. Patricio. Sí, yo te vuelvo a decir, nos cuesta en esta época de las tomografías tan buenas, como dice Alejandro, que una buena tomografía bien interpretada es como meterte dentro del abdomen, nos cuesta ver a la laparoscopía como un método diagnóstico, y hay que tenerlo como método diagnóstico. Hoy en día una laparoscopía diagnóstica en un bypass laparoscópico, después de un bypass laparoscópico, es un procedimiento casi sin riesgo, tiene el riesgo de la anestesia. Y uno se puede sacar muchas dudas de encima y evitar problemas graves, ¿no? Bueno, y el hecho de eso, gráficamente, lo está dado en el caso de ustedes. O sea, las 3 primeras cirugías, las 3 primeras exploraciones, la tomografía fue normal. Y la paciente tenía problemas. Y todos fueron de índole quirúrgico. Así que, bueno, reforzamos ese concepto. Así que, bueno, creo que eso es todo. Luciano, no sé si tenés la próxima placa. Aprovechamos para invitarlos a todos a uno de los últimos Ateneos del año, el anteúltimo. Dentro de 15 días vamos a presentar un caso del equipo del doctor Grigaites, un paciente con un reflujo severo, y va a ser muy interesante. Estuve viendo con Verónica Gorodner, que va a ser la que lo va a presentar el caso, y los convoco porque va a ser un caso interesantísimo y de un equipo que maneja muy bien el tema. Así que los esperamos a todos y les ofrezco también, como les he dicho en Ateneos anteriores, a todos aquellos equipos que tengan casos interesantes y quiera compartir con la comunidad bariátrica, que nos acerque su caso y lo vamos a ayudar y orientar en su presentación. Así que bueno, muchas gracias, Luciano, en primer lugar. Muy buena la presentación, muy bueno el caso, Luciano y Patricio. Gracias, Pedro, por tu colaboración y tus comentarios. Y gracias, Alejandro, también por permitirnos este espacio dentro del comité y por tus comentarios también. Así que... Bueno, excelente. Felicito a todos. Muy buen Ateneo. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Chao, buenas Muchas noches. gracias por la invitación. Gracias. Saludos. Gracias, Chao, hasta luego. Pedro. Chau, chau. Chao.